Me da mucho gusto poder nuevamente estar aquí delante de ti, aunque sea por medio de la televisión, por medio de la computadora o por medio del teléfono. Sabes, en estos días estaba pensando y meditando algo. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero ya tenemos 5 meses. 5 meses desde la última vez que estuvimos en este lugar. Y simplemente saber o pensar en ese número, 5 meses, viene tantos sentimientos a mi corazón, tantos sentimientos a mi espíritu. Cuando yo, antes de que sucediera esto de la pandemia, yo salí de viaje con mi esposa, fuimos a visitar a sus padres a Colombia. Nunca, sí miramos las noticias, pero tal vez en ese tiempo la emoción del viaje, estábamos más emocionados y dejamos las noticias por un lado. Nos fuimos de viaje, regresamos. Cuando ya veníamos nos estaban diciendo, a lo mejor el aeropuerto va a cerrar, no sabemos. Yo no le puse atención, yo estaba como si nada. Regresé tranquilamente, sí, usaba mi tapabocas. No fue hasta hace un mes que Julia me dijo, oye, ¿sabías que ese día fue básicamente el último día que salieron aviones de Colombia? Y yo le dije, no te creo. Y dice, sí. Dice, si no nos hubiéramos salido en ese avión, probablemente aún estuviéramos todavía en Colombia. Pero simplemente el hecho de pensar 5 meses, se me vienen tantas cosas a mi espíritu. ¿A ti te ha venido algo dentro de tu espíritu, dentro de tu mente, dentro de tu corazón al escuchar estos 5 meses? Para algunos ha sido un reto, o bueno, no para algunos, para muchos de nosotros ha sido un reto. Ha sido un reto el poder encontrar muchas cosas que estábamos acostumbrados a tener. Hemos visto y experimentado tantas cosas que han sucedido en estos tiempos. Ha habido abuso físico, maltrato verbal, abuso de autoridad, maltrato, pérdidas de trabajo, pérdida de ingreso. Tantas cosas negativas han pasado alrededor de nosotros. Pero también han pasado cosas positivas. Cosas positivas que nos quedamos pensando y analizando y podemos hacer una lista también de aquellas cosas memorables. Y puede ser que a lo mejor tú te sentaste con tus hijos, con tu familia a hacer un rompecabezas y simplemente no lo pudieron hacer y se rompieron la cabeza tratando de hacer y básicamente ese era el fin, ¿verdad? O tal vez simplemente tuviste el tiempo de convivir con tus hijos, porque a veces la vida es tan rápida que no tenemos el tiempo y no nos detenemos para pasar un momento con nuestros hijos y verlos crecer. Algunos también hemos disfrutado simplemente el hecho de tener un espacio para nosotros, de poder meditar, pero sobre todo también de agarrar un libro y poder leer, poder descubrir nuevos mundos por medio de la lectura. ¿Cuántos libros has leído? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos libros has leído? Tal vez algunos han leído más que lo que leyeron el año pasado, pero se me hace interesante cómo hemos tenido tanto tiempo en medio de eso. Y una de las cosas que hemos tenido tiempo es para pensar y meditar en lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y unas cosas también nos han pasado. Hemos empezado a extrañar las cosas que vivíamos o hacíamos antes. El hecho de poder llamar a un amigo y decirle, hey, vamos por un café, ¿te gustaría tomar un café? Y ir al Starbucks y poder saludarlo, abrazarlo y decirle, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la has pasado estos días? El simple hecho de poder invitar a tus amigos a sentarse en la mesa, a compartir, reír, platicar, bromear, pasar un tiempo inolvidable. Ha sido difícil hacerlo en estos días. Pero yo te quiero recordar esto, iglesia. Esas cosas algún día van a regresar. Y cuando regresen, es importante que las empecemos a valorar más. Hoy nos damos cuenta de lo mucho que debemos de valorar esas cosas, porque a veces ni siquiera las valorábamos, eran cosas cotidianas de la vida, pero hoy nos damos cuenta de que las necesitamos. Y durante este tiempo en el cual hemos estado en la casa, a veces te quedas simplemente sentado y dices, pues ¿qué voy a hacer? Y empieza tu mente a pensar y a meditar. Y una de las cosas que llegué a pensar también fue que a nosotros no nos gusta perder, no nos gusta la pérdida. ¿A ti te gusta la pérdida? ¿Te gusta perder algo? Para darte un ejemplo, cuando yo pierdo la sandalia, ando buscándola por todo lado y no me siento a gusto. Tengo que buscarla, tengo que encontrarla.
no nos gusta perder las cosas. Y esto de perder las cosas, especialmente en el día de hoy, en estos tiempos en los cuales hemos perdido bastantes cosas, encontramos diferentes sentimientos: desesperación, ansiedad, enojo, incluso soledad. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido solo en estos días? ¿Te has sentido que a lo mejor cuando tú podías salir con tus amigos y ahora tal vez ya no se escriben igual? ¿Has estado tal vez un poco más aislado y sientes que estás alejado de todos los demás? Sí, esas son las cosas que producen la pérdida. Las pérdidas producen diferentes cosas, diferentes experiencias, diferentes sentimientos. Y es que las pérdidas en realidad, cuando tú te das cuenta, la pérdida está en todos lados. No solamente en este momento cuando estamos alejados de las cosas que amamos, pero también hemos perdido durante el tiempo de la vida, durante los años que hemos vivido. Llegamos a perder sueños, llegamos a perder hogares, llegamos a perder seres queridos, llegamos a perder la libertad. Y es que a nosotros nos gusta tener las cosas. Nunca estamos preparados realmente para la pérdida. Y te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo estaba chiquito, a mí yo vivía en un ranchito que se llamaba Cortázar, Guanajuato. Para aquellos que ya saben, lo saben ubicar, ¿verdad? Es ahí donde la vida no vale nada, al lado donde venden la mejor cajeta de todo México. O como dicen por allá, del dulce de leche, incluso mejor que en otros lugares, no por presumir. Pero estaba yo ahí en mi casa y siempre algo que me fascinaba es que yo llegaba de la casa, llegaba de la escuela y hacía mi tarea rápidamente. Yo la hacía lo mejor posible por tratar de terminarla y hacerla bien. Y cuando daban las 3 de la tarde, me iba, comía y después me salía a jugar. Salía al solar de enfrente de la casa. Un solar es como un baldío. Y estaba ese baldío designado para ser la cancha oficial de la colonia. ¿Tú te acuerdas de ese lugar? Yo no sé si tú tenías o experimentaste algo así, pero ese lugar era sagrado para los niños, era sagrado para nosotros. El poder llegar con tus zapatos y llenarlos de tierra en ese lugar, el poner las porterías de piedra al lado y hacernos medirlos de 10 pasitos o de 2 pasos, de paso largo, paso chiquito, y no se vale portero, sí, pero te acuerdas. Yo me acuerdo cuando estaba jugando y soñaba ser un jugador de la selección mexicana, anotando goles al equipo contrario, celebrando con los amigos, gritándolo como si fuera el gol del mundial. Y eso se queda grabado en nosotros. ¿No se queda grabada una memoria dentro de ti? ¿Recuerdas tú esas memorias cuando tú eras niño? De ese lugar especial que era tu lugar sagrado, podemos decirlo. Y ahora regreso después de muchos años con las ansias de poder mirar esa cancha donde tantas lágrimas y sudor fueron derramados, donde tantos equipos perdieron, donde tantos goles fueron anotados. Y te llegas a enterar de que ese baldío ya no es esa cancha que tú imaginabas. Ahora son casas que han sido establecidas y que ahora ya ni siquiera queda un rastro alguno de que un día ese lugar fue un estadio para ti. Y vas pasando y los jóvenes, mi primo dice, pues aquí es normal, esto ni siquiera sabía que existía una cancha. Pero para mí yo recuerdo esos momentos y sé que esa cancha nunca más va a volver. Son cosas que perdemos, son cosas que anhelamos, pero ya no están. Y es que en medio de todo esto que estamos viviendo, hemos perdido tantas cosas, pero sobre todo una cosa que creo que hemos perdido, pero en realidad si tú te pones a pensar, nunca lo tenemos, pero es el control. Has perdido el control de las cosas, has perdido el control de tu rutina, has perdido el control de lo que va a suceder. Especialmente a nosotros que nos gusta tal vez sentarnos un día a la semana, sentarnos con nuestra familia y tratar de hacer una planeación de lo que va a ser esta semana, qué vamos a hacer el día de hoy, qué vamos a hacer el martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. Y llegar a este momento en donde es incierto y no sabemos qué va a pasar, ha sido difícil porque hemos perdido el control. Pero te digo, es algo que realmente pensamos que tenemos, pero realmente no está ahí.
Es como un ejemplo, es como cuando tú vas a la playa, ¿verdad? Y vas a ver el atardecer y ves que el sol se está metiendo y tú dices, wow, qué hermoso se mira ese atardecer y lo disfrutas. Y se mete el sol y llega la noche y tú dices, wow, ese atardecer estuvo hermoso. Sí, pero el sol nunca deja de meterse, el sol está en el mismo lugar. Entonces es algo que miramos y que experimentamos, pero realmente no lo tenemos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que el día de hoy hemos perdido el control. Y no sé si en medio de todas estas pérdidas, en medio de las cosas que has perdido, te has hecho la pregunta del ¿por qué? ¿Por qué sucede todo eso? ¿Por qué no puedo tener el control? ¿O por qué está esta pandemia? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Hay dos cosas que quiero compartirte el día de hoy. La primera cosa que me gustaría compartir contigo, y son 2 puntos los que vamos a descubrir el día de hoy, que sí, todos estamos rodeados de pérdida y no nos gusta la pérdida, pero existe y está allí. Pero la pérdida es transformativa cuando se encuentra con la fe. Déjame te lo repito otra vez. La pérdida es transformativa cuando se encuentra con la fe. Y es que cuando tú pierdes algo que tú quieres mucho, algo que estás acostumbrado a tenerlo, pero cuando tienes fe, esa pérdida te ayuda a crecer, te ayuda a madurar y te ayuda a ser más sabio. Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy, pero también vamos a descubrir otra cosa. Y la otra cosa es que la fe es nuestra oportunidad de dar sentido a lo perdido. La fe es la oportunidad de dar sentido a lo que hemos perdido. Y te quiero hablar de 3 ejemplos bíblicos, de 3 personajes de la Biblia, de los cuales tuvieron algo, lo perdieron, pero mantenieron su fe. Y al tener esa fe pudieron ser transformados y después pudieron ser también al mismo tiempo una oportunidad de encontrar un sentido a lo que estaban haciendo. Una de las cosas que uno de los personajes que me gustaría hablarte es de Abraham. ¿Tú te acuerdas de Abraham? Padre Abraham tiene muchos. Sí. Bueno, ok. Bueno, cuando él empezó, cuando primeramente Dios le empezó a hablar, y lo vemos en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 5, cuando llega a él, Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Toma tu familia, toma todo lo que tienes y deja tu hogar, deja la casa de tus padres y ve a donde yo te estoy ordenando. Fíjate bien entonces, ¿qué le está diciendo Dios? Primeramente le está diciendo, toma todos tus chivas y vete de la casa de tus papás. Básicamente eso es lo que le está diciendo. Llévate todo y vete de la casa, vete de tu hogar. En ese momento, yo no sé qué está pasando por la mente de Abraham, pero si a mí me dijeran, toma tus cosas, toma todo lo que tienes y deja la casa, deja tu hogar, deja la casa de tus padres, lo voy a cuestionar, voy a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres que suceda todo esto? Este es mi hogar. Este es donde yo hice tantas memorias, donde yo crecí desde chiquito y ahora estoy aquí, estoy cuidando a mis papás. Hay tantas memorias que yo recuerdo y tantas cosas que están dentro de mí. ¿Y cómo voy a dejar yo algo a lo que tanto amo? Sin embargo, si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta de que Abraham decide tomar a sus cosas, tomar a su esposa, tomar todo e irse. Y seguir lo que Dios le estaba diciendo. ¿A qué fue? ¿Por qué se fue, mejor dicho? Porque tenía fe. Fe de que algo había de suceder. Pero sobre todo de que la voz que escuchaba era de un Dios que podía transformar, pero al mismo tiempo proveer todo lo que necesitaba. No sé si tú recuerdas ese momento, pero te voy a dar un poquito más acerca de mí. Yo no nací aquí. Yo soy mexicano. Y cuando mi papá vino aquí fue con la intención de darnos un mejor futuro. ¿Cuántos de ustedes tomaron la decisión de venir aquí para darle un mejor futuro a sus hijos? A ustedes. Y cuando yo llegaba, cuando nos arreglaron los papeles, ¿verdad? En mi mente yo estaba chiquito, yo ni sabía lo que estaba sucediendo, pero en mi mente estaba, yo voy a ir a Disneylandia, voy a ir a pasar un rato y voy a ir a divertirme como nunca.
Y yo estaba emocionado, mi mamá echamos unas maletas. Yo dije, bueno, pues, están grandes las maletas, se me hace que vamos a durar un buen tiempo, un mes o algo así. Yo me fui, no me despedí de mis amigos, nada, y agarré todo y nos fuimos en la van, íbamos bien emocionados. Y cuando íbamos en la van, mi mamá me dice, hijo, quiero decirte algo. Yo, pues, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué? Cuéntame. Pues que no vamos a regresar, nos vamos a quedar ya, para siempre aquí en Estados Unidos. Va a ser nuestro nuevo hogar. Cuando me dijeron eso, todo se me vino así como que se me cayó todo lo que estaba alrededor mío, lo que yo conocía, lo que yo era familiarizado. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos así cuando abandonamos nuestras casas, cuando abandonamos lo que ha sido nuestro lugar de nacimiento? Tantas memorias, tantas cosas que dejamos allá, amigos, cosas importantes. Y esto es lo que estaba sucediendo con Abraham. También vemos a veces en otro personaje una pérdida un poco diferente, un poco distinta. Y vemos a Jacob. Jacob, en ese momento cuando tuvo un hijo que tanto deseaba con su esposa, y lo tuvo, y lo consentía demasiado, le trajo esta ropa que era de multicolores, y estaba feliz y estaba contento, y de repente tanto era la envidia de los demás hijos que decidieron, tú ya sabes la historia, ¿no? Sí sabes, y si no, pues vamos a leerla, ¿verdad? Te vamos a dejar un poquito de suspenso en eso, pero ya sabemos que fue vendido, y llega un momento cuando los hijos de Jacob lo descubren nuevamente, saben que no está muerto, que está vivo, y Jacob llega y dice, ¿en serio está vivo? Y está tan contento. Cuando llega delante del faraón, el faraón le hace esta pregunta y le dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? A la respuesta de Jacob dice, tengo 130 años, pero estos 130 años han sido cortos y han sido amargos, cortos y amargos. No sé, pero yo me quiero imaginar que Jacob tenía sueños con José, sueños de verlo crecer, sueños de verlo llegar al altar, sueños de ver cómo él creaba o procreaba su propia familia. Y esos sueños, no sé, no los llegó a ver en persona en su debido momento. Por eso el tiempo fue tan corto, pero fue amargo ese tiempo de 130 años. A veces nuestros sueños también se esfuman. ¿Alguna vez tú te has dado cuenta que tus sueños se te van? Recuerdo cuando te digo a mí me gusta mucho el fútbol y yo soñaba con jugar en la selección mexicana. Yo le echaba ganas, pero simplemente era maleta, o sea, era malísimo. Tenía 2 patas izquierdas. Yo le tiraba la portería y se iba para la otra y no, era horrible. Yo no sé cómo me dejaban jugar. Yo creo que era por piedad, ¿verdad? Pero tenía un sueño y ese sueño seguía vivo dentro de mí. Pasaron los años y seguía dentro de mí. Y el hecho de que yo fuera tan malo no me quitaba ese sueño. Y yo me esforzaba y le echaba ganas, me iba a entrenar y todo. Y no fue hasta que ya un día estaba mirando un partido de fútbol y yo todavía con mi sueño de ser jugador de fútbol y de repente dicen, va a entrar un nuevo jugador y este nuevo jugador tiene 16 años y está haciendo su debut. Y yo me quedo así como que, 16 años y está haciendo su debut. Yo ya tengo 28 y ni siquiera me han llamado. O sea, ese momento cuando yo escuché eso, por mi mente solamente pasó, mi sueño se ha derrumbado. Y fue un momento difícil para mí. Porque ese era un sueño que estaba allí. Y fue difícil. Pero allí estaba. ¿Alguna vez tú has vivido algo así? Cuando pierdes un sueño. Pero ¿qué de Pablo? Cuando Pablo estaba predicando el evangelio, y lo vemos en el libro de Hechos, cuando él estaba haciendo todo lo posible por llevar ese mensaje que había llegado a él y que ahora quería mandar a todos lados y demostrar que Jesucristo era el Hijo de Dios y sobre todo que era capaz de transformar, y él era un vivo ejemplo de esa transformación. Pero llegó el momento en que su libertad de poder estar afuera y poder predicar el evangelio
tuvo que tener una pausa para poder entrar a un momento en el cual lo encarcelaron. Lo metieron a la cárcel y puede pasar tantas cosas por la mente de Pablo. Puede haber dicho, pero Señor, yo estaba predicando tu palabra, yo estaba llevando el mensaje, ¿por qué estoy encarcelado? ¿Por qué no puedo hacer lo que he sido llamado a realizar? ¿Por qué estoy encarcelado y limitado? Él pudo haber hecho esa pregunta, el hecho de hacer la pregunta, ¿por qué? Pero, porque tenía fe y porque sabía que la fe podía ser capaz de transformar. Y porque sabía que en medio de todo, Dios era capaz de dar una luz en medio de la oscuridad. Él no hizo la pregunta ¿por qué? Él hizo una pregunta de ¿cómo? ¿Cómo puedo yo seguir haciendo de utilidad cuando he perdido tanto? Cuando he perdido mi libertad. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo hacer para llevar el evangelio, para llevar la palabra tuya o para llevar el mensaje tuyo a diferentes lugares? Y es que a veces nosotros nos hacemos la pregunta equivocada, y la pregunta equivocada es ¿por qué? ¿Por qué? Cuando en realidad la pregunta que debemos de estar haciéndonos es ¿cómo? ¿Cómo puedo yo salir adelante en medio de la pérdida? ¿Cómo puedo yo encontrar una fe que me ayude a ser transformado en medio de esta pérdida que estoy sufriendo hoy? El día de hoy tú estás perdiendo muchas cosas. Ya mencionamos algunas de ellas, hemos perdido bastante. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer que esta fe que tenemos pueda ayudarnos a transformar? Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Tratar de llevar esa pregunta de cómo, de por qué, a cómo. Pablo dijo, bueno, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Y decidió escribir. Escribió algunas cartas, lo cual nosotros a veces conocemos como las cartas que fueron escritas en la prisión. Y sobre todo, una llega a impactarnos más. Y esa es esa carta a Filemón. Cuando él imagínate eso, vamos a hacer imagínate eso. ¿Qué si Pablo no hubiera estado en la cárcel? ¿Se hubiera topado con este siervo que era de Filemón? ¿Se hubiera topado con él? ¿Quién sabe? Yo creo que sí, pero quién sabe si hubiera escrito esa carta. Esa carta que da tanto mensaje, que da tantas cosas de un perdón verdadero, único, genuino, pero sobre todo que nos habla de que un esclavo tiene más allá, un valor es diferente. ¿Qué si Pablo no hubiera estado encarcelado? ¿Qué si Pablo se hubiera quedado haciendo la pregunta de por qué y no se hubiese puesto a escribir? Iglesia, el día de hoy yo te quiero decir solamente esto. La fe es importante en este momento. La fe es lo que nos va a mantener fuertes en este momento. La pérdida es transformativa si se encuentra con fe. Y cuando tú tienes fe de que esta pérdida que estás pasando en estos momentos, vas a transformarte, ya no vas a ser la misma persona. Pablo dejó de ser la misma persona que antes de entrar a la cárcel a la persona cuando salió. Y el día de hoy yo te quiero motivar a que seamos diferentes por medio de esa fe que habita dentro de ti, por esa fe de que existe un Dios, de que digas, cuando todo esto termine yo ya no voy a ser el mismo. Ya no voy a ser el mismo Gerardo de antes. Cuando antes yo venía aquí, cuando antes yo estaba aquí era un Gerardo, pero después de esta pérdida que acabo de experimentar y una pérdida muy fuerte y muy emocional, ya no voy a ser el mismo, voy a ser diferente. Voy a ser una persona más inteligente, más sabia, una persona que va a empezar a valorar las cosas que tiene en ese momento. Porque ¿sabes qué? A veces las memorias que estamos viviendo el día de hoy son lo único que vamos a tener y lo cual nos va a dar vida cuando estemos más grandes. Porque yo me acuerdo cuando decía mi abuelita, ay hijito, yo me acuerdo cuando tú estabas chiquito y corrías por todos lados y te empiezan a contar una aventura. Y esas son las cosas que permanecen en nosotros. ¿Tú te acuerdas de todas esas historias que tu abuelita contó de ti cuando eras chamaco? Cuando te portabas medio mal. ¿Te acuerdas de eso? Pues bueno, entonces yo quiero decirte esto. Cuando la pérdida que estás sufriendo el día de hoy se encuentra con la fe, hay transformación. Y quiero motivarte a que puedas ser una persona diferente, distinta, transformada. Después de esta pérdida, ya no seas la misma persona que fuiste o que eres en este momento.
Y la otra cosa es entonces, la fe es la oportunidad de dar sentido a lo que está pasando. Como ya te dije, hay muchas personas que nos estamos haciendo la pregunta, ¿dónde está Dios en medio de esto? Y es que cuando las cosas se ponen difíciles, es difícil poder mirar a Dios. Pero déjame y te digo algo, Dios está allí, al lado tuyo, pero a veces no nos damos cuenta. A veces estamos volteando al lado opuesto de donde está Él. Por eso es importante conectarnos con Dios, encontrar diferentes formas, diferentes disciplinas espirituales que puedan ayudarte a conectarte mejor con Dios. Practicar el silencio, practicar el ayuno, practicar diferentes formas o métodos de leer la Biblia. Métete en los personajes, practica la lectura, medita en ella. Hay tantas cosas que podemos hacer para experimentar a Dios y yo te quiero motivar a que lo sigas haciendo. Para que cuando tú llegues a hacerte esa pregunta, ¿por qué está sucediendo? Puedas decir, ok, sí, ¿por qué está sucediendo? Pero yo sé que Dios está al lado mío. Y yo sé que simplemente tengo que decirle, Dios, ayúdame a poder mirarte en medio de todo esto. Porque la fe es la oportunidad de dar sentido a todo lo que está pasando. Cuando falleció mi abuelo, yo me acuerdo que... yo me acuerdo cómo la gente lloraba. Y era un momento difícil, era un momento complicado. Pero la gente lloraba porque esa persona ya no iba a estar ahí. Ya no iba a compartir más tiempo con nosotros. Pero fue su fe en Jesús la que me daba aliento. Sí, yo lloré. Pero eran unas lágrimas de que ya no lo iba a tener al lado mío, pero al mismo tiempo sabía y estaba convencido de que Él estaba vivo. Porque Jesucristo da vida y Él había aceptado a Cristo. El día de hoy perdemos tantas cosas y a veces no sabemos qué está sucediendo y no encontramos sentido en medio de esto. Pero la fe da sentido a las cosas. La fe da sentido. Y en ese momento, cuando mi abuelo falleció, me dio el sentido de que yo sé que Él está bien. Yo sé que algún día vamos a poder mirarlo nuevamente. Yo sé que algún día vamos a estar con Cristo, con Dios y vamos a gozarnos nuevamente con Él. Así que, iglesia, el día de hoy solamente te quiero motivar a esto. Recuerda estas dos cosas. Y es lo único que tenemos que aprender el día de hoy. La pérdida es transformativa cuando se encuentra con la fe. Y la fe es nuestra oportunidad de dar sentido a todo lo que nos está sucediendo el día de hoy. Yo te quiero hacer esta pregunta y con esto vamos a terminar. ¿Qué pregunta te estás haciendo el día de hoy? ¿Te estás haciendo la pregunta de ¿por qué? ¿O estás haciendo ya la pregunta de ¿cómo? ¿Cómo voy a poder lidiar con esta pérdida? ¿Cómo voy a ser una persona diferente? ¿Cómo voy a dejar que esta fe me transforme? ¿Estás manteniendo tu fe en este tiempo? ¿Estás manteniendo tu fe en este momento? Yo sé que a veces es difícil para muchos de nosotros. Cuando llegamos aquí nos da un sentimiento diferente. Sabemos que este es nuestro hogar, sabemos que este es simplemente un local. Sabemos que cuando nos juntamos, alabamos a Dios y eso somos la iglesia. Pero a veces aquí nos alimentamos y cuando no estamos aquí es difícil encontrar alimento espiritual, pero búscalo. Búscalo en lugares que están a tu alrededor. Pero entonces yo te quiero terminar diciendo esto. Muchas cosas vamos a perder, pero van a regresar. ¿Cómo vas a recibir esas cosas cuando regresen nuevamente? ¿Vas a seguir siendo el mismo Gerardo, el mismo José, el mismo Artemio, el mismo Chava de antes? ¿O vas a ser un nuevo Gerardo, un nuevo José, un nuevo Artemio, un nuevo Chava? Así que, iglesia, vamos a orar para que en medio de todo eso mantengamos nuestra fe, pero sobre todo, cuando perdemos todo, recordar que es la fe lo que da sentido a lo que está sucediendo y es la fe que cuando se encuentra con lo que hemos perdido, nos transforma.